El rodaje comenzó el 30 de octubre de 1930, un mes después del angloparlante. El equipo inglés se marchaba a las 6 de la tarde. Entonces llegaban los hispanos y rodaban hasta las 7:30 de la mañana, con parada a medianoche para la cena. La muy española costumbre de cenar a las tantas, ya se sabe. Había un profesional de doble turno, hablamos del mítico Jack P. Pierce, conocido como el maquillador de los monstruos. Naturalmente, una vez hecha la tarea principal se marchaba a descansar, dejando los retoques a sus auxiliares. De la parte actoral, 2 fueron los que participaron en ambas versiones, aunque los 2 con papeles brevísimos. Uno era John George, quien hace de enano jorobado, y la otra Carla Laemmle, sobrina del fundador de la Universal. La voz de esta última será la primera que se escuche en ambas versiones. Por cierto, Carla vivirá hasta los 104 años, aunque Lupita Tovar le ganará por 2, con 106 veranos falleció la actriz mexicana. Lo primero que hacía George Melford al llegar al estudio era ver en moviola lo que había rodado su colega Browning durante el día. A ese visionado solo tenía acceso Villarías a fin de que se inspirara en lo que hacía Bela Lugosi como punto de partida. Inspirar, que no copiar. Para el resto de actores el albedrío era casi total dentro de los límites de la narración, de ahí que se les privara de ver lo que hacían sus colegas del día a fin de no predisponerles. Y es que había una intención clara por parte del dúo O'Connor Melford de poner del revés cuanto se pudiera de la versión diurna. Un dúo que era un trío, pues hay que añadir al director de fotografía George Robinson, quien había trabajado con Murnau en el último y cuyo trabajo en opinión de algunos no desmerece al que realizó todo un maestro como el luego oscarizado Karl Freund para el Drácula anglosajón. Por evidentes razones económicas se empleaban los mismos decorados de noche que de día. Tampoco había variaciones de importancia en el vestuario masculino. Lugosi y Villarías no solo compartían atuendo, naturalmente capa incluida, sino también peluquín. Cuestión distinta era el femenino. Rigor anglosajón versus sensualidad latina. Y es que estamos en 1930. El año en que Antonio Machín arrasaba en Nueva York con El Manisero. Por su parte Xavier Cugat llevaba ya años petándolo con su orquesta, y el tango, el mambo y el bolero hacían la competencia al emergente swing y al decadente charleston. En suma, ritmos cálidos y consecuentemente eróticos, para un país donde el Código Hays, aprobado en marzo de aquel mismo año, era un papel mojado. A buen seguro Cowner y Melford tuvieron todo esto en cuenta a la hora de seguir marcando distancias con la versión inglesa. Aparte, en el caso particular del productor es sabido que, aunque por entonces no hubiese nada entre ellos, al menos a nivel oficial estaba ya enamorado hasta las trancas de Lupita Tovar. De hecho se sospecha que la elección de la actriz para el papel de Eva Barramina se debía a su pasión por la mexicana. Nada de extraño que el sugerente atuendo de la actriz sugerente en comparación con el recato de Helen Chandler en la cinta de Browning tuviera también que ver con ese deseo de momento reprimido. El rodaje duró 22 noches. Acabó exactamente a la vez que el angloparlante, solo que este llevaba 4 semanas de adelanto. Para que luego se diga de la indolencia latina frente a la laboriosidad sajona. A la hora de comparar ambas versiones siempre hay que tener en cuenta las circunstancias a favor de una y de otra. La inglesa contaba, obviamente, con un presupuesto mucho mayor y con la solvencia y originalidad de Tad Browning. Un Browning que, por supuesto, no es cualquier cosa. Hablamos del director de La sin par parada de los monstruos y referencia para Tim Burton, David Lynch y nuestro Alex de la Iglesia. No es exagerado decir que lo friki existe gracias a, o por culpa de, Browning. Sin embargo, esas ventajas son también sus limitaciones. Era mucho dinero, mucho prestigio y mucha expectación en juego, por lo que los riesgos de Browning y de Carl Laemmle Jr., a la sazón productor de la versión inglesa, fueron los mínimos. Otro Laemmle más, dicho sea de paso. Se entenderá por qué la Universal era célebre entre las productoras por su propensión al nepotismo. En su contrario, la versión hispana tuvo en su favor la nocturnidad.
En sentido metafórico, al no tener tantos ojos encima como la inglesa, pero también en el literal, pues qué duda cabe que la noche es el marco genuino para una historia vampírica. Con la luz del día ya se sabe lo que pasa. A todo lo anterior hay que añadir la menor presión que suponía el dirigirse a un público como el hispano, al que se presumía menos exigente que el angloparlante. Lo fuera o no, lo cierto es que hay unanimidad al resaltar la desinhibición de la versión española frente al formalismo de la inglesa. Ejemplo de esa discrecionalidad de la que gozó la primera es su duración, 1 hora y 44 minutos, 29 minutos más que la protagonizada por Bela Lugosi. Hablamos de una época en que las películas eran más cortas que hoy en día. Por supuesto hay casos y casos, pero lo normal era que no sobrepasasen la hora y media de duración. La explicación del menor metraje de la anglosajona no hay que buscarla en la censura de contenidos morbosos como en ocasiones se ha sostenido, sino más bien en el excesivo sometimiento al texto, no tanto de la novela, como de la adaptación teatral protagonizada por Lugosi. La adaptación, obra de Hamilton Dean y Lionel Evangelistone, continúa representándose aún hoy, lo que significa que como pieza teatral pocos peros se le pueden poner. Digamos además que la imagen del Drácula como un dandy con capa y pelo engominado que hoy conocemos es una creación de la obra teatral, y no de la novela, como demuestran las películas más fieles al texto de Stoker. No obstante, la extrapolación a palo seco de las tablas al celuloide contribuyó a crear una versión de Drácula demasiado estática según algunos críticos. De ello fueron conscientes en la Universal ya que, tras el éxito de Drácula, Carl Laemmle se apresuró a llevar a la pantalla Frankenstein, de la que los propios Dean y Evangelistone hicieron otra adaptación. Sin embargo, esta vez el texto teatral no se empleó tal cual, sino que fue solo una referencia para el guión al mismo nivel o por debajo de la novela de Mary Shelley. Frente a estos encorsetamientos, la versión hispana apostaba por el dinamismo y la experimentación. Ejemplo de ello es la llegada de Renfield al castillo de Drácula y su encuentro con el conde. En la versión anglófona el vampiro desciende las escaleras en una sucesión de planos largos, permaneciendo más oculto que visible. A la escena le falta tensión y suspense y le sobran armadillos. En su equivalente hispana, en cambio, la intriga está servida desde ese chirrido de la puerta al acceder el agente inmobiliario, un recurso clásico del cine de terror que no existe en la película de Browning. Ya en el interior Renfield es hostigado por unos murciélagos a decir verdad muy de pegote, pero eficaces en su objetivo, que no es otro que distraer la atención del actor y con ella la del espectador. Y es que los chupasangres alados solo son un truco para hacer más impactante la aparición del anfitrión del castillo. Allí lo encontramos, de sopetón, en lo alto de la escalera. Podemos imaginar el brinco en las butacas de un público aún no acostumbrado a este tipo de sobresaltos. El posterior acercamiento al rostro del vampiro, con la espectacular telaraña de fondo, hace el resto. Una lección de efectismo cinematográfico. El humo que sale del ataúd en el momento del despertar del conde es otro detalle de originalidad. Bien, es verdad que, en el resto de la película el uso del elemento gaseoso resulta bastante mejorable respecto de la inglesa. Como préstamo también son la llegada de Renfield en diligencia a la aldea transilvana y el plano secuencia de la entrada a la clínica Seward, aunque ello es debido a que en este caso se trata de una escena a la luz del día. El motivo último de todo este gorroneo hay que buscarlo, como es evidente, en la diferencia de dinero y medios entre las dos películas. Ejemplo claro de ello es la tormenta en el barco de nombre Vesta en la versión inglesa y Elysia en la española que lleva a Drácula a Inglaterra. El despliegue humano y técnico de la primera hasta 8 marineros frente a 2 en la española llevó a los responsables de la segunda, conscientes de su inferioridad, a focalizar más la acción en Drácula y en Renfield. Claro que no siempre la precariedad estaba del lado hispano.
Véase si no la surtida mesa con la que Villarías recibe a Álvarez Rubio y comparece con la frugalidad monacal que Bela Lugosi depara a Dwight Frye, a la sazón el Renfield diurno. Y para corresponder a esa hospitalidad Rubio come con apetito de carpanta frente a un Frye que no prueba bocado. De hecho el español se corta en el dedo al partir el pan mientras que el americano lo hace al doblar los documentos de venta, o así parece, ya que la cosa no queda muy clara. Otro aspecto en el que la versión española marca diferencias es el de la crudeza. Una vez más la sombra del código Geis, aún no omnipresente pero sí presente, y en cuyo articulado se conmina a no dar detalles de los asesinatos amén de eludir lo macabro y la brutalidad con carácter general, se cernía sobre la cinta de Browning. De este modo la versión española ofrece una imagen de la incisión de los colmillos en el cuello de Lucía, cosa que la inglesa limita a la descripción que de la misma hace el propio médico. La inglesa, que a su vez tampoco deja claro el motivo por el que Renfield acerca su mano al rostro de la doncella muerta. La solución, en la hispana, Renfield quería cazar una mosca. Claro que habrá que esperar hasta la versión de Coppola para ver que su intención última no era otra que merendarse el insecto. Demasiado para aquel entonces y sin un Tom Waits que llevara a cabo tan escatológico menester. De igual modo la muerte de Drácula en la hispana resulta más clara. En la inglesa Van Helsing está lejos y de espaldas. En la española en cambio, el plano medio nos ofrece al doctor holandés acercando la estaca al tórax de Drácula y golpeándolo. Los gritos de dolor del vampiro resultan más desgarradores y hasta la estaca se diría más afilada que en la anglosajona. El peculiar martillo, eso sí, es el mismo en ambas versiones. Limitaciones presupuestarias una vez más. Y claro está, la sensualidad. La actuación de Lupita Tovar lleva el erotismo al límite de lo permisible en aquel tiempo. Su vestido ceñido y escotado con amago de transparencia, su voluptuosa manera de dormir, su manoseo cuasi pectoral durante la muerte de Drácula y sus muestras de amor pasional a Harker poca relación guarda con la mina casta y de estricta moral victoriana que describiera Stoker, por lo que en este sentido la fúnebre Ellen Chandler de Browning es más fiel a la novela. Si fuera poco, y frente a un Lugosi al que solo se ve aproximándose a su presa, el vampiro hispano añade morbo envolviendo posesivamente a la mexicana bajo su capa. Eso por no hablar de la escena final en la que la lleva en brazos, a diferencia de la estadounidense, donde la doncella, hipnotizada, camina unos pasos por delante del conde. Asimismo Lucía / Carmen Guerrero tampoco va a la zaga a su amiga en libidinosidad. Un detalle a considerar es que vista de negro, acaso como un contrapunto pecaminoso a la pureza de Eva. En la versión inglesa no hay lugar a conjeturas, Chandler y Frances de Id como Lucy visten por igual de inmaculado y virginal blanco. Otro tanto ocurre con las novias de Drácula, aunque en este caso se antoja casi una suposición pues a las vampiresas españolas se las ve poco y a hurtadillas, aunque aún así queda claro que son de otra pasta que las muy monjiles de la versión anglosajona. Diferente pasta, pero idénticos ingredientes. Y es que son las mismas actrices en una y otra versión. Sí, las mismas. ¿Cómo se entiende entonces que en el plano de la cripta de la cinta de Melford aparezcan con el aspecto recatado de la de Browning, creando la sensación de que se trata de otro plano robado? Sencillamente, no se entiende. Y hablando de la escena de las novias, es de recalcar que, mientras en la película de Browning es el propio conde el que despacha personalmente a Renfield, en la española esa tarea recae en las vampiresas. ¿Acaso cegados por el mito del Latin Lover no olvidemos que Melford dirigió a Valentino? Las mentes pensantes de la versión hispana consideraron que su clientela aceptaría de peor grado un mordisqueo de varón a varón que la de Browning. Sensualidad sí,
pero la masculinidad ni tocarla. En cuanto a las interpretaciones masculinas, tanto Barry Norton como Soriano Biosca cumplen su respectivo cometido de Harker y Seward sin más anécdota, ni peor ni mejor que sus correspondientes anglosajones. En el caso del argentino, las similitudes entre su actuación y la de su alter ego David Manar son tan notorias que cabe cuestionarse si Villarías era el único que tenía acceso al visionado de la versión diurna. Y la policía. Todo lo contrario sucede con Eduardo Arozamena, cuyo Van Helsing visceral y expresivo está en las antípodas del flemático alter David Edward Van Sloan. Puede que el español demuestre más hechuras de actor, pero si uno fuera Drácula indudablemente se sentiría más intimidado por el estadounidense.